Bienvenidos una vez más a este canal, donde desentrañamos todos los misterios, los secretos y por supuesto, los dramas que nos mantienen pegados a la pantalla. Hoy tengo un tema jugoso, un tema que lleva tiempo en el aire, y que muchos de ustedes han estado esperando, la verdad detrás de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí amigos, vamos a sumergirnos en el drama, en las confesiones, en lo que realmente pasó entre estas dos megaestrellas turcas. ¿Por qué? Porque Can Yaman se sinceró y Demet Özdemir, Demet respondió al momento, y la cosa se puso interesante. Prepárense para un viaje lleno de emociones, de rumores, de hechos, y de mucha especulación. Pero sobre todo prepárense para descubrir la verdad, o al menos, la parte de la verdad que podemos conocer. Antes de empezar, ya saben, si son nuevos por aquí, o si les gusta el contenido, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de los chismecitos que les traigo. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Todo comenzó como suele pasar en estos casos, con una telenovela. Erkenci Kuş o Pájaro Soñador, en español. Una serie que conquistó el corazón de millones de personas en todo el mundo. La historia de amor entre Kandibit, interpretado por Can Yaman, y Sanem Aydın, interpretada por Demet Özdemir, era simplemente mágica. La química entre ellos en pantalla era innegable y eso, amigos míos, traspasó la pantalla. Los rumores de romance comenzaron a circular rápidamente y los fans enloquecieron. ¿Eran novios en la vida real? ¿Eran solo amigos? ¿Había algo más? La intriga era total. ***, el auge de Erkenci Kuş y la conexión innegable ***. La serie Erkenci Kuş no solo cautivó a la audiencia turca, sino que se convirtió en un fenómeno global. Su éxito residía en varios factores clave. La trama fresca y romántica presentaba a Sanem, una joven soñadora que aspiraba a convertirse en escritora, y a Can, un fotógrafo de renombre que regresaba a Turquía para dirigir la agencia de publicidad de su padre. La dinámica entre ellos, llena de enredos, malentendidos y momentos tiernos, mantenía a los espectadores enganchados semana tras semana. Pero sin duda, el ingrediente secreto del éxito fue la química entre Can Yaman y Demet Özdemir. Desde el primer encuentro en la pantalla, la conexión entre sus personajes fue evidente. Las miradas cómplices, las sonrisas robadas, los gestos sutiles, cada escena era una explosión de emociones que transmitía la pasión y el deseo latentes. Los fans, fascinados por esta conexión, comenzaron a especular sobre si esta magia trascendía la ficción. Durante la emisión de la serie, las redes sociales se convirtieron en el epicentro de la Can y Sanem manía. Los fans crearon comunidades, compartieron fotos, vídeos y fanfics, alimentando la ilusión de un romance fuera de la pantalla. Cada publicación de Can y Demet en Instagram era analizada al detalle. Las fotos juntos, los comentarios en sus publicaciones, las historias compartidas, todo era interpretado como evidencia de una posible relación. ***, la vida fuera del set, un reflejo de la ficción, ***. La curiosidad de los fans se vio alimentada por las apariciones públicas de Can y Demet juntos. Asistieron a eventos, cenas, fiestas y por supuesto compartieron momentos en el set durante las largas jornadas de rodaje. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias sobre el mundo del espectáculo, no tardaron en sumarse a la fiesta. Publicaron artículos, entrevistas y reportajes que especulaban sobre la naturaleza de su relación. En muchos de estos encuentros se les veía cómplices, sonrientes y afectuosos. Se notaba una clara cercanía, que solo avivaba las llamas del romance. Los paparazzi capturaban fotografías de ellos tomados de la mano, abrazándose o simplemente compartiendo miradas llenas de cariño. Estas imágenes alimentaban aún más la idea de que su amor traspasaba la ficción. Sin embargo, es importante recordar que la vida de los actores es pública, y que muchas veces, la imagen que proyectan en los medios es cuidadosamente construida. Los eventos, las apariciones públicas y las fotografías pueden ser parte de la estrategia de marketing de la serie, o simplemente el resultado de una amistad cercana entre dos compañeros de trabajo. ***, el fin de Erkenci Kuş y el enfriamiento de la relación ***. A medida que la serie Erkenci Kuş llegaba a su fin, la intensidad de los rumores sobre la relación entre Can y Demet comenzó a disminuir. La serie, que había sido un éxito rotundo, concluyó con un final feliz para Can y Sanem, pero en la vida real, las cosas parecían tomar otro rumbo.
Los seguidores notaron que las interacciones en redes sociales entre los actores se volvieron menos frecuentes. Las fotos juntos, los comentarios y las historias compartidas disminuyeron. Las apariciones públicas conjuntas también se volvieron menos habituales. Era evidente que algo había cambiado entre Josh. La incertidumbre y la especulación continuaron, pero sin pruebas concretas que sustentaran los rumores. Los fans, con el corazón dividido, esperaban ansiosamente una confirmación o una explicación. ¿Qué había pasado con el romance que parecía florecer en la pantalla? ¿Por qué la magia se había desvanecido? ***, la explosiva entrevista de Can Yaman, rompiendo el silencio ***. Después de meses de silencio y evasivas, Can Yaman decidió romper el silencio y hablar abiertamente sobre su relación con Demet Özdemir. En una entrevista que generó gran revuelo en los medios y entre los fans, el actor reveló detalles que dejaron a muchos sorprendidos. En sus declaraciones, Can reconoció la química innegable que existía entre él y Demet, tanto en la pantalla como fuera de ella. Sin embargo, aclaró que la relación, aunque intensa, no fue tan profunda como se esperaba. Afirmó que existía una incompatibilidad de caracteres y que las expectativas generadas por la conexión en la serie no se correspondían con la realidad. Can habló de presiones, malentendidos y la dificultad de mantener una relación bajo el intenso escrutinio público. Mencionó que la fama y la atención constante de los medios y los fans podían afectar cualquier relación, y que en su caso, habían jugado un papel importante en el deterioro de la relación. Estas declaraciones, aunque sinceras y honestas, no fueron recibidas de manera unánime. Algunos fans se sintieron decepcionados y traicionados, mientras que otros entendieron la situación y empatizaron con el actor. Lo importante es que Can, por primera vez, había hablado abiertamente sobre el tema, ofreciendo su versión de los hechos. ***, la sutil respuesta de Demet Özdemir, dos versiones de la historia ***. La respuesta de Demet Özdemir a las declaraciones de Can Yaman no se hizo esperar. Al ser consultada sobre las declaraciones de su excompañero, la actriz reaccionó con diplomacia y prudencia. Sin entrar en detalles ni atacar directamente a Can, Demet dejó claro que no compartía completamente su versión de los hechos. En sus declaraciones, Demet afirmó que respetaba la opinión de Can, pero que ella tenía una visión diferente de lo sucedido. Mencionó que la comunicación y el entendimiento eran fundamentales en cualquier relación, y que en su caso, no siempre se habían dado de la mejor manera. Esta respuesta, sutil pero contundente, generó aún más debate y especulación. ¿Qué era lo que realmente había pasado entre ellos? ¿Quién tenía la razón? ¿Había resentimiento? ¿Existía una historia no contada? Las preguntas se multiplicaron, y los fans y los medios de comunicación se lanzaron a analizar cada detalle, buscando pistas y evidencias. La respuesta de Demet, aunque diplomática, dejaba entrever que la historia no era tan sencilla como la había presentado Can. Indicaba que existían diferencias en la forma en que ambos recordaban y evaluaban su tiempo juntos. Sugería que la falta de comunicación y el entendimiento habían sido factores importantes en el deterioro de la relación. ***, teorías y especulaciones, desentrañando el misterio ***. Tras las declaraciones de Can y Demet, las teorías y las especulaciones se multiplicaron. Los fans y los medios de comunicación analizaron cada palabra, cada gesto y cada publicación en redes sociales, tratando de desentrañar el misterio de lo que realmente había sucedido. ***, incompatibilidad de caracteres ***, esta es la versión oficial de Can, pero ¿qué implicaciones tiene? Quizás la personalidad apasionada e intensa de Can chocaba con la personalidad más reservada y tranquila de Demet. Las diferencias en sus formas de ser, de comunicarse y de afrontar la vida pudieron haber generado tensiones y conflictos que a la larga, hicieron insostenible la relación. ***, diferencias en las expectativas ***, la química en pantalla generó unas expectativas muy altas, tanto por parte de los fans como quizás por parte de ellos mismos. La ilusión de un amor perfecto como el de Can y Sanem, pudo haber influido en la forma en que percibían su relación fuera de la pantalla. Al no cumplirse esas expectativas, la relación se habría enfriado, generando decepción y frustración. ***, presión mediática ***, la constante atención de los medios y los fans, y la presión de mantener una imagen pública, pudo haber desgastado la relación. La fama y la popularidad pueden ser una bendición, pero también conllevan una gran carga. La necesidad de mantener una imagen perfecta,
la falta de privacidad y la constante exposición a los medios pueden afectar cualquier relación, especialmente una tan joven e inexperta como la suya. Celos y competencia el éxito de ambos actores en sus carreras individuales, y la competencia por papeles y proyectos, pudo haber generado tensiones. En el mundo del espectáculo, la competencia es feroz. Los celos, las envidias y las rivalidades pueden ser comunes, y pueden afectar las relaciones personales. Quizás la creciente fama de uno de ellos, o la obtención de papeles importa. Generó fricciones y conflictos en la relación. Un amor fugaz, pero intenso quizás, la relación fue simplemente eso, un romance pasajero, pero lleno de intensidad, que no estaba destinado a durar. La chispa del amor puede encenderse y apagarse rápidamente, especialmente en el contexto de la fama y el éxito. Quizás Khan y Demet fueron felices juntos durante un tiempo, pero las circunstancias, las personalidades o simplemente el destino, hicieron que el amor se extinguiera. La versión no contada y por supuesto, está la posibilidad de que haya una versión no contada de la historia, con detalles que solo ellos conocen. Es posible que existan secretos, malentendidos o situaciones que no han sido reveladas públicamente. La verdad completa probablemente solo la conocen Khan y Demet. Lecciones aprendidas y reflexiones finales La relación entre Khan Yaman y Demet Özdemir nos deja varias lecciones importantes. Las apariencias engañan lo que vemos en la pantalla no siempre refleja la realidad. La ficción y la vida real son dos mundos diferentes. La química entre los actores, por intensa que sea, no garantiza una relación exitosa fuera del set. La presión mediática y las expectativas del público pueden afectar cualquier relación. La fama y la atención pública pueden ser un arma de doble filo. La presión de mantener una imagen perfecta, la falta de privacidad y las expectativas del público pueden afectar negativamente cualquier relación. Respetar la privacidad es importante respetar la privacidad de las personas, y no presionar por una historia de amor que quizás no exista. Los actores, como cualquier persona, tienen derecho a su vida privada. No debemos obligarlos a compartir sus vidas personales, ni a satisfacer nuestras fantasías. El amor es complejo y efímero el amor, en todas sus formas, es complejo y a veces efímero. No hay una fórmula mágica para el amor, y las relaciones pueden terminar por diversas razones. Es importante aceptar que las relaciones pueden ser intensas y hermosas, pero también pueden ser pasajeras. El impacto en sus carreras y el futuro A pesar de la controversia, tanto Khan Yaman como Demet Özdemir han sabido manejar la situación con profesionalismo y madurez. Ambos han continuado cosechando éxitos en sus carreras, demostrando su talento y su capacidad de adaptación. Khan Yaman, con su atractivo físico y su carisma, se ha convertido en una estrella internacional. Ha protagonizado series en Italia y ha participado en proyectos en otros países. Sus fans lo adoran, y su carrera sigue en ascenso. Demet Özdemir, con su talento actoral y su belleza, ha consolidado su posición como una de las actrices más queridas de Turquía. Ha protagonizado series y películas exitosas, y su popularidad sigue en aumento. Ambos actores han demostrado que, a pesar de los rumores y las especulaciones, son capaces de mantener una imagen profesional y respetuosa. Han sabido separar su vida personal de su vida profesional, y han continuado trabajando duro para lograr sus metas. Conclusiones y despedida La relación entre Khan Yaman y Demet Özdemir fue un fenómeno que cautivó a millones de personas en todo el mundo. La química en pantalla fue innegable, pero la vida real es diferente. A pesar de los rumores y las expectativas, las cosas no funcionaron entre ellos. La verdad completa sobre lo que pasó entre Khan Yaman y Demet Özdemir solo la conocen ellos. Sin embargo, las declaraciones de Khan y Demet, así como las especulaciones de los fans y los medios de comunicación, nos ofrecen una visión más completa de lo sucedido. La historia de Khan y Demet nos enseña que las apariencias engañan, que la presión mediática puede afectar cualquier relación y que el amor es complejo y a veces efímero. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de respetar la privacidad de las personas y a no juzgar las relaciones ajenas. Espero que este análisis haya sido de su agrado.
Me encanta leer sus comentarios, así que déjenme sus opiniones, sus teorías y sus preguntas. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que algún día sabremos la verdad completa? Y por favor, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de los chismecitos que les traigo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.